Qué semana, ¿no? La previa, ya no hay más. Esta es la última emisión de Mesa de Periodistas antes de la primera vuelta. Antes de la primera vuelta. Ya está el tema. ¿Primera vuelta? No, o sea que pensás que hay balotaje. No. Yo puedo también percibir que quizás no lo haya. Pero estamos en un proceso electoral que una de las posibilidades es que haya segunda. Es una respuesta formal. ¿Pensás que va a haber primera vuelta? Es el margen de error, ¿viste? Pero es como en un partido de fútbol que puede ganar uno, ganar el otro, empate. No, creo. No hay otra posibilidad. Creo que le va a tomar el primero al segundo 12 puntos de ventaja por arriba del piso del 40, pero es política y además faltan 4 o 5 días que es donde muchos, no la mayoría, pero muchos definen el voto. Ha sido caracterizada esta elección como la más imprecisa de diagnosticar desde el 2003 más o menos para acá. Sin embargo, el resultado de esta elección está cantado. ¿Quién es el primero, el segundo y el tercero? A ver. Bueno, primero es Scioli y eso no hay ningún tipo de discusión. El segundo, creo también todas las encuestas han dado a Macri, más allá de que Massa puede estar en algunas más cerca o más lejos de Massa. Yo estuve con Roubier hace unos días, que estuvo en el programa, y por ejemplo Roubier le da prácticamente los mismos votos a los tres de lo que sacaron en las PASO. Bueno, ahí yo pongo en duda no lo que sería la variante formal que está planteando, sino los contenidos, porque el Frente para la Victoria es sin duda la fuerza más votada. Ahora, no es lo mismo ganar en primera que en segunda, no es lo mismo que te alcance o no. Y en cuanto al segundo lugar, no está tan claro que Macri mantenga, porque está en un proceso de baja, después de las denuncias de ilícitos con las pautas publicitarias, el caso Niembro, está en un proceso de baja. Solamente el caso Niembro. Los otros, el votante de Macri no lo conoció, bien, porque volvió el bloqueo, volvió el blindaje. El blindaje informativo. Sí. Entre esos elementos puede ser que Massa intente disputar el segundo lugar. Creo, entonces, lo que sería formalmente una determinación ya adoptada por el electorado puede llegar a tener muchas variantes internas. ¿O no? No, yo creo que la elección sigue siendo entre Scioli y Macri. Scioli algo posiblemente haya subido y está ahí bordeando el 40%. La diferencia está en que Macri retrocedió en un principio justamente por esto. Algunas encuestas dicen que algo ha vuelto a recuperar, pero es llamativo que más allá de estas variantes, tanto Scioli le cueste tanto llegar a superar el 40%, como a Macri, que fue el único, porque Massa aumentó un poquito posiblemente, haya bajado, perdió votos en relación a las PASO, y volver a tener las mismas que las PASO le cuesta tal vez más que a Scioli superar el 40%. La segunda observación estoy de acuerdo, la primera la pongo en duda. Tengo la percepción que Scioli supera tranquilo el 40%. Yo te aporto esto, una visión optimista, digamos, del voto a Scioli. Las PASO de Scioli estuvo en el orden del 39, ¿no? 38-4. Bueno, el último conteo definitivo. Sí, 38-4. Los sondeos hoy le dan 39, algunos le dan 39 y pico. Algunos proyectaban 41, con esfuerzo le dan el 41. Aurelio, 39. Inclusive algunos le dan 42 casi. ¿Cuánto dijiste vos? 39-3. Se dice, los mismos encuestadores, que el voto a Scioli es el voto más fiel. El que no muda. El voto que no hay volatilidad de voto. Sí hay un cambio en el voto entre Macri y Massa. Si esto es así, si los dos datos que dan la mayoría, el promedio de las encuestas es que Scioli está ahí, en el 40, y que la fidelidad es casi absoluta del voto a Scioli, que no se mueve, ¿por qué hay que pensar que puede bajar del 40 en ese margen de error que estiman los... Lo único que tiene es para subir, porque si efectivamente el voto es fiel, y es un voto consolidado, casi en el 100%. Si sube va a tener que sacar algo del masismo.
y de los independientes, pero no del Sí, macrismo. o- Muy o difícil. de un- Si el sí, macrismo bueno. pierde votos, van a tener que derivar sobre otra fuerza opositora, no sobre el oficialismo, porque es muy raro. No. A menos que la hipótesis de el voto vergonzante, el voto licuadora, pero de las clases medias altas, para sostener su Sí, pero es más bienestar, lógico pensar- tenga una presencia soterrada en esta elección. Pero es más lógico pensar que hay un voto de la UCR que está dentro de Cambiemos. Ese Que voto efectivamente está. que en los 2-3 Fue últimos fuerte días, Alfonsín, en los esa 2, dirección. 3 últimos días se decidan no votar a Macri. Salió muy fuerte Porque- Alfonsín a desmarcarse del macrismo, lo cual, Bueno, por digamos, alguna- por algunas no es un gran designaciones- dirigente. ¿Cuál fue la declaración? No podemos llevar represores en nuestras listas, no podemos aceptar corrupción en nuestras listas. Son algunos pero, elementos que Macri pegan. dijo que el ministro de Defensa, si no me equivoco, de un virtual gobierno del PRO sería Gómez Centurión, que fue un tipo Cara que se pintada. alzó contra Alfonsín, etcétera. Y sobre esa base Ricardo Alfonsín dijo estas cosas. Qué tacto el de Macri, tiene un tacto extraordinario, teniendo... Sorprendente, sí, No, los teniendo- errores son sorprendentes. Es probable que el punto y medio, 2 puntos que hoy Bueno, tiene debo Margarita decir- Stolbizer sobre las PASO deriven del voto radical de Sanz. Ponemos el cono del silencio, acá no se oculta nada, igual Ponelo. lo sacamos al aire, pero debo decir que aquí el amigo Gerardo Yomal me inquirió duro en la misma dirección sobre otro perfil, ¿no? Porque cuando puso a Casal sobre la mesa, dice, bueno, ¿y ahora ustedes qué dicen? ¿Es un tema difícil para el progresismo que respalda al kirchnerismo la presencia de Casal en el futuro gabinete de Scioli? Va a depender de con qué orientación política va a trabajar Casal el tema de justicia, digamos. Ya hubo un proceso Sí, de sí. aclimatamiento, teniendo en cuenta que Berni fue Sí. el secretario de seguridad, el verdadero, ¿no? Porque uno se acuerda que creo que se llamaba Fernández, la ministra de seguridad. María Cecilia Rodríguez. Rodríguez, que es actual ministra. No, pero Exactamente. no es, digamos, que tenga un perfil más bajo no quiere decir que no Que no sea labure, claro. funcionaria. No, pero lo que sucede es que... No, está bien que Berni creó un protagonismo muy Claro, superior a un pero ministro. esto era lo mismo cuando estaba, ¿cómo se llamaba el ministro de Economía? Cuando Kicillof era... Carlos Fernández. No, bueno, Fernández no, realmente no existía, me refiero al que cuando le preguntaron sobre... Lorenzino. Lorenzino. Bueno, Lorenzino ponía la cara, pero realmente el ministro seguía siendo, era Kicillof. A mí me parece que es bueno sincerar las cosas. Que el ministro sea el ministro, no el que ponga la cara. Hay una cantidad de hechos en donde la presencia del ministro es importante. Y lo mismo pasa con el ministro de Salud, Mansur. Tal vez haya tenido, pero en un tema tan álgido como es la salud, el ministro debe estar presente. Vos tenés a Sileoni, que es un ministro que está presente. Vos podés apoyarlo, pero sabés que hay un ministro de Educación. En cambio, Mansur, en un tema tan sensible como no puede pasar por las calles, nadie lo va a conocer en ningún lado prácticamente. A mí me parece que los ministros deben tener una presencia importante, y salud y educación deben ser ministros que deberían tener la presencia que en otra época tenían los ministros de Economía. Bueno, ya que le están esquivando al bulto, yo digo lo que pienso sobre el tema. Yo creo en la fuerte autopreservación política de Scioli. Ahí está un poco la apuesta. No solamente en el impulso, en el envión que tiene el proyecto nacional con desarrollo industrial e inclusión social, sino también junto con eso la autopreservación sciolista a la hora de sobrevivir distintas instancias. En ese sentido, un retroceso en el progreso económico, en los derechos civiles, que son los elementos que caracterizaron a la gestión durante 10 años, sería una suerte de suicidio. Y yo no lo veo a Scioli suicida. Ahí radica mi optimismo, que es distinto a... ¿Qué tiene que ver con...? Porque pregunté lo de Casal, lo de seguridad. Bueno, es decir, yo bien. creo que en este flanco no hay marcha atrás sobre los derechos civiles en la Argentina. Podrá haber algún corcoveo, alguna situación inmanejable en una provocación, pero va a ser muy difícil que la nación integralmente asuma una política represiva que contraste con lo que hemos conocido en estos 10 años. Puede pasar,
pero es difícil porque la autopreservación de la que estoy hablando de Scioli marca la necesidad de ciertas continuidades, tanto en lo económico como en lo social, como en lo cultural, como en lo cívico. Casal viene con denuncias muy fuertes en un área de su competencia, que son las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde hay un promedio de un suicidado cada 15 días aproximadamente, ¿no? Que sabemos que no son chicos, no son gente que se suicida, sino que lo inducen o lo matan y aparecen como suicidios. Hay además denuncias a nivel internacional de comisiones de derechos humanos acerca de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿No? Ese es un tema que abre por lo menos una cierta incertidumbre. Hay dos proyectos a nivel mundial. El tema carcelario es importante sostener el menos malo, ¿no? En general los proyectos son malos, cuando se habla de cárceles son todos esquivos al derecho a la dignidad humana, pero hay un proyecto que podríamos llamar europeo o emergente, donde hay cárceles para los que transgreden las normativas básicas de la comunidad. Y está el proyecto norteamericano, donde las cárceles deben ser alimentadas con lo que sea para poder generar trabajo interno, plusvalía, a través del trabajo y del robo de los detenidos. Son empresas privadas que necesitan presupuesto del Estado. En ese flanco, si nosotros caemos en el modelo norteamericano, estamos fritos, porque el único modo es cada vez que alguien, pero esto es narración directa, no es una metáfora, cruza un semáforo en rojo, va preso. Son situaciones inadmisibles que se suceden en Estados Unidos, de las que nadie habla, pero sobre las cuales hay que tener bastante prudencia. Yo estuve en el área de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos en el comienzo de la gestión, durante el tramo ESMA, y realmente cuando uno ve el tema cárceles, dice, bueno, más vale que la Argentina se oriente por este camino, que es malo, pero tiene una cierta lógica. Va a la cárcel aquel que transgrede las leyes. Después no la necesidad económica de la empresa que fabrica las cárceles. También hay que decir una cosita nada más, pero agregando, porque lo que vos decís es muy interesante, el análisis sobre el tema. También hay que decir que Daniel Scioli no participa de la opinión y de la propuesta de Sergio Massa de utilizar las Fuerzas Armadas en los barrios. Digamos, en la lucha contra el... Eso es inaplicable, hay que reformar la Constitución para eso. Eso también define una línea, que después hay que seguirla, hay que asumirla y hay que involucrarse, pero para no desviar ese eje. Pero digamos que hay una diferencia en políticas de seguridad, hasta ahora, por lo menos en lo discursivo, porque hay que ejercer después, entre lo que dice Scioli y lo que... Por eso yo creo que por este lado va a continuar la política. El otro tema, si querías agregar algo sobre esto... Simplemente un pequeño paréntesis. Cuando hiciste mención a pasar un semáforo en rojo, y teniendo en cuenta que una de las principales causas de muerte en la Argentina son los accidentes de tránsito, yo creo que ahí sí tenés que tomar, no la cárcel para que pase un semáforo en rojo, pero para eso debe haber elementos que detecten eso, porque hoy la ciudad de Buenos Aires no tiene elementos de detección de ningún tipo. Vos podés pasar todos los semáforos en rojo, que no hay policía. Es esa filosofía con la camarita de carácter recaudatorio, no preventivo. Claro, exacto. Entonces, quieren que pase para poder cobrarle la multa. Hay un incentivo ahí. Pero a esa persona lo que tenés que sustraerle o suspenderle por 3 meses la licencia. Detener el auto, no el hombre. Detener el auto. El auto y la licencia. Eso, porque realmente, efectivamente, cuando a vos te ponen y te empiezan a poner multas, efectivamente, o tuvieras esa restricción, que quedes sin auto durante 3, 5 meses, bueno, indudablemente lo vas a pensar mucho. El otro tema capital que estaba en discusión es la caracterización que se hace. Fue adelanto aquí, ¿te acordás que te dije la griega va de candidata a ministra de Economía? Batakis, porque están los que dicen Batakis es una técnica y nada más, por lo tanto puede orientarse en una dirección o en otra dirección, pero también puede ser aquel que dice no, hay una continuidad objetiva del proyecto nacional popular desplegado a nivel industrial. ¿Cómo ven la presencia de Batakis? ¿Qué significa a vuestro entender la presencia en el gabinete?
No, me parece que Scioli designa a la persona de confianza que tenía el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta que Batakis asume el puesto de ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en un momento de fuertes cortocircuitos entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y entonces tuvo que recurrir a la necesidad de algo que en general las provincias escamotean porque esperan la coparticipación nacional, sí, que es aplicar impuestos. Y aumentó la recaudación y pudo paliar algunos escamoteos que lo hacían desde el gobierno nacional. De manera que en ese aspecto él ha depositado en la persona confianza, confianza, ¿no? Que es mucho más alentador, que obviamente sería terrible que él hubiera designado a Breger. Breger, que está muy bien que lo designen embajador en Inglaterra, que ahí se va a sentir muy cómodo y además tal vez pueda ser útil, ¿no? Ahora, ¿qué opinan ustedes? Hay que complementarlo con la firme decisión de profundizar el Banco de Desarrollo y poner a un productivista, a un hombre muy bien mirado por las pymes, como es Miguel Peirano. Acá hay que trabajar sobre la continuidad de paritarias y asignaciones. Son lo que sostiene el mercado interno, ¿eh? No. Jubilaciones, paritarias y Y a asignaciones. mí me parece una idea interesante la idea de un Banco Nacional de Desarrollo utilizando el Fondo de Sustentabilidad del ANSES para, por ejemplo, préstamos hipotecarios, porque efectivamente ahí tenés dos situaciones que se emparentan. Sí. Las jubilaciones a largo plazo, lo que se deposita hoy a 30 años, 40 años, junto con el retorno de un préstamo hipotecario que también es alrededor de 30 Claro. años, ¿no? Sí. Me parece que eso es sensato, ¿no? Y además porque el problema de la vivienda es uno de los problemas serios. Ha sido fuerte la presencia del Procrear, pero falta toda una faja de construcción allí, muy Sí, importante. el Procrear Pero ha sido un éxito, Sí, un sí, ha éxito. sido un éxito. Eso es vale Pero señalar. lo que sucede es que aunque haya sido 100.000 y pico de viviendas, la demanda son casi 2 millones. Entonces es importante, pero absolutamente insuficiente. Tal cual, tal cual. El otro tema a resolver es el de las empresas de electricidad, entre otras, privatizadas, que va a haber que meter mano allí para que hagan las inversiones necesarias ante el crecimiento que hay del consumo y de la fabricación industrial. Porque si aquí se va hacia un proceso en el cual efectivamente se continúa y se profundiza, donde los insumos importados son sustituidos por producción nacional, hay un detalle: las empresas de electricidad van a tener que dar luz para todo eso que en este momento se fabrica en el exterior. Aparte en una etapa donde ha crecido la generación de energía, Claro. ¿no? Sí, yo creo- fuertemente. Yo creo que Me parece que el la Estado distribuidora todavía no, tiene la cosas por distribuidora no readquirir. Yo creo que el Estado debe hacer un plan importante de energía eólica, que teniendo en cuenta que la naturaleza nos ha provisto de un sur con vientos Apreciables, insoportables para sí. vivir, pero extraordinarios para generar electricidad, sería bueno que eso se utilice. Además, no origina ningún tipo de contaminación, es el propio viento que te origina la energía. Es cierto, si ya hay nuevas energías que se pueden empezar a trabajar, la solar también. Claro. Estamos en una zona del planeta donde los días nublados son menos, aunque no lo parezca. Una vez que uno conoce otros lugares sabe que en la Argentina el sol no falta. ¿Saldrá el sol la semana que viene? Eso lo Primera, vamos a analizar, segunda vuelta. nuevamente. Antes de terminar, un pálpito. Los sectores que apuestan a que Scioli traicione al kirchnerismo, me parece que han quedado traducidos en una cita ingeniosa de Jorge Fernández Díaz en el último editorial del día domingo. Parafraseando a John William Cook, aquello que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, él sostiene que el ciolismo puede ser el hecho maldito del país kirchnerista. Hay que ver desde dónde se lee, ¿no? Porque Cook lo decía en un sentido muy directo y le invierte los términos. ¿Por qué estás leyendo tanto La Nación, Hugo? Me preocupa un poco por tu salud. No, bueno, yo de los 4 diarios que leo es el primero que leo. Me interesa saber lo que opina el poder económico, y además a veces la sutileza y a veces la brutalidad. En el esquema monopólico, ¿no? Clarín, Nación y Adláteres,
¿Le darán a Scioli en el primer periodo o harán una tregua como es habitual? Viste que en todos los gobiernos hay una tregua Le van a hacer la de los tregua, grandes le van a hacer la medios. tregua. Lo Y que- algún pliego van a tener lo que que- tirar también, ¿no? lo que no estoy pliego- seguro- Un pliego de rendición y de condiciones. ¿Lees el cronista comercial? No, el cronista no leo. Pero léelo a ver si, porque viste que es muy duro el cronista comercial con respecto a la etapa, ¿no? Pero como ahora de Narváez. Carlos Llanela Acusaciones. prometió avisos para los medios populares. La gente de la campaña de Scioli se comprometió a que los medios populares van a tener pautas justas, no como hasta ahora que son absolutamente inequitativas con los grandes. ¿Le tomamos la palabra? Dice. Mano, vale. Bueno, nos encontramos la semana que viene para analizar. Ya con los resultados y las elecciones definidas.